Vamos a leer Mejor, Menos, pero Mejor, de Vladimir Lenin. La primera publicación de este texto fue en Pravda, número 49, el 4 de marzo de 1923. Este documento es la segunda parte de la carta de Lenin al 12º Congreso. ¿Cómo debemos reorganizar la inspección obrera y campesina? Este es el último documento escrito por Vladimir Lenin. En cuanto a la mejora de nuestro aparato estatal, la inspección obrera y campesina no debería, en mi opinión, ni buscar la cantidad ni apresurarse. Hasta ahora hemos dedicado tan poca atención a la eficiencia de nuestro aparato estatal que ahora sería perfectamente legítimo que nos preocupáramos especialmente por asegurar su organización completa y concentrarnos en la inspección obrera y campesina, un personal de trabajadores realmente a la altura de los tiempos, es decir, que no estuviera por debajo de los mejores estándares de Europa Occidental. Para una república socialista, esta condición es, por supuesto, demasiado modesta, pero la experiencia de los primeros 5 años nos ha llenado la cabeza de desconfianza y escepticismo. Estas cualidades se manifiestan involuntariamente cuando, por ejemplo, oímos a la gente extenderse demasiado y con demasiada ligereza sobre la cultura proletaria. Para empezar, deberíamos conformarnos con la auténtica cultura burguesa. Para empezar, deberíamos congraciarnos con prescindir de los tipos burdos de la cultura preburguesa, es decir, la cultura burocrática o la cultura servil, etc. En materia cultural, la prisa y las medidas drásticas son sumamente perjudiciales. Muchos de nuestros jóvenes escritores y comunistas deberían tener esto bien grabado. Así pues, en lo que respecta a nuestro aparato estatal, debemos sacar de nuestra experiencia pasada la conclusión de que sería mejor proceder más lentamente. Nuestro aparato estatal es tan deplorable, por no decir miserable, que primero debemos reflexionar con mucho cuidado sobre cómo combatir sus defectos, teniendo en cuenta que estos tienen sus raíces en el pasado, que, si bien ha sido derrocado, aún no se ha superado, no ha alcanzado la etapa de cultura, que ha quedado en el pasado lejano. Digo cultura deliberadamente, porque en estos asuntos solo podemos considerar como logrado lo que se ha convertido en parte integral de nuestra cultura, de nuestra vida social, de nuestros hábitos. Podríamos decir que lo bueno de nuestro sistema social no se ha estudiado, comprendido ni tomado en serio adecuadamente. Se ha captado apresuradamente, no se ha verificado ni probado, ni se ha corroborado con la experiencia, ni se ha hecho duradero, etc. Por supuesto, no podía ser de otra manera en una época revolucionaria, cuando el desarrollo avanzaba a una velocidad tan vertiginosa que en cuestión de 5 años pasamos del zarismo al sistema soviético. Es hora de que hagamos algo al respecto. Debemos mostrar un escepticismo sólido ante el progreso demasiado rápido, la jactancia, etc. Debemos considerar la posibilidad de comprobar los avances que proclamamos a cada hora, tomarnos cada minuto y luego demostrar a cada segundo que son endebles, superficiales e incomprendidos. Lo más dañino en este caso sería la prisa. Lo más dañino sería confiar en la suposición de que sabemos al menos algo, o de que poseemos una cantidad considerable de elementos necesarios para construir un aparato estatal verdaderamente nuevo, uno que realmente merezca ser llamado socialista, soviético, etc. No, carecemos ridículamente de un aparato así, e incluso de sus elementos, y debemos recordar que no debemos escatimar tiempo en construirlo, y que llevamos muchos, muchos años. ¿Qué elementos tenemos para construir este aparato? Solo dos. Primero, los trabajadores absortos en la lucha por el socialismo. Estos elementos no tienen la formación suficiente. Quisieran construir un aparato mejor para nosotros, pero no saben cómo. No pueden construirlo. Aún no han desarrollado la cultura necesaria para ello. Y es precisamente la cultura la que se requiere. Nada se logrará haciendo las cosas con prisa, con agresividad, con brío o vigor, ni en general con las mejores cualidades humanas. Segundo, contamos con elementos de conocimiento, educación y formación, pero son ridículamente insuficientes en comparación con los de otros países. Aquí no debemos olvidar que somos demasiado propensos a compensar, o imaginar que podemos compensar, nuestra falta de conocimiento con celo, prisa, etc. Para renovar nuestro aparato estatal, debemos a toda costa proponernos, primero, aprender, segundo, aprender y tercero, aprender. Y luego, asegurarnos de que el aprendizaje no se quede en letra muerta y en un eslogan de moda. Y debemos admitir con toda franqueza que esto sucede muy a menudo entre nosotros, que el aprendizaje se convierta realmente en parte de nuestra propia existencia, que se convierta real y plenamente en un elemento constitutivo de nuestra vida social. En resumen, no debemos plantear las exigencias de la Europa occidental burguesa, sino exigencias adecuadas para un país que se ha propuesto convertirse en un país socialista. La conclusión que se desprende de lo anterior es la siguiente. Debemos hacer de la inspección obrera y campesina una institución verdaderamente ejemplar, un instrumento para mejorar nuestro aparato estatal,
para que pueda alcanzar el alto nivel deseado. Debemos seguir la regla: mide tu tela 7 veces antes de cortarla. Para este fin, debemos utilizar lo mejor de lo que hay en nuestro sistema social y utilizarlo con la mayor cautela, consideración y conocimiento para construir el nuevo comisariado del pueblo. Para este fin, los mejores elementos que tenemos en nuestro sistema social, como en primer lugar los trabajadores avanzados y en segundo lugar los elementos realmente ilustrados de quienes podemos garantizar que no tomarán la palabra por los hechos y no pronunciarán una sola palabra que vaya contra su conciencia, no deben ruir ninguna dificultad ni deben ruir ninguna lucha para lograr el objetivo que seriamente se han fijado. Llevamos 5 años trabajando arduamente para mejorar nuestro aparato estatal, pero ha sido un mero ajetreo, que ha resultado inútil en estos 5 años, incluso fútil o incluso perjudicial. Este ajetreo creó la impresión de que estábamos haciendo algo, pero en realidad solo estábamos obstruyendo nuestras instituciones y nuestros cerebros. Ya es hora de que las cosas cambien. Debemos seguir la regla. Mejor menos, pero mejor. Debemos seguir la regla. Es mejor conseguir buen material humano en 2 o incluso 3 años que trabajar con prisa sin esperar de conseguir nada. Sé que será difícil atenerse a esta regla y aplicarla a nuestras condiciones. Sé que la regla contraria se abrirá paso por 1000 vías. Sé que habrá que oponer una enorme resistencia, que se requerirá una resistencia endiablada, que al menos durante los primeros años, el trabajo en este campo será extremadamente duro. Sin embargo, estoy convencido de que solo con ese esfuerzo podremos lograr nuestro objetivo, y que solo al lograrlo, crearemos una república verdaderamente digna del nombre soviético, socialista, etc. Muchos lectores probablemente pensaron que las cifras que cité a modo de ilustración en mi primer artículo, cómo debemos organizar la inspección obrera campesina, eran demasiado bajas. Estoy seguro de que podrían hacer muchos cálculos para demostrarlo, pero creo que debemos anteponer algo a estos y otros cálculos: nuestro deseo de lograr una calidad verdaderamente ejemplar. Creo que por fin ha llegado el momento de trabajar con seriedad para mejorar nuestro aparato estatal, y en esto no hay nada más perjudicial que la prisa. Por eso, quiero advertir enérgicamente contra la exageración de las cifras. En mi opinión, deberíamos, por el contrario, ser especialmente parcos con las cifras en este asunto. Seamos francos, el Comisariado del Pueblo de la Inspección Obrera y Campesina no goza actualmente de la más mínima autoridad. Todos saben que ninguna institución está peor organizada que la de nuestra Inspección Obrera y Campesina, y que en las condiciones actuales no se puede esperar nada de ese Comisariado del Pueblo. Debemos tener esto bien grabado, si realmente queremos crear en pocos años una institución que, primero, sea ejemplar, segundo, se gane la confianza absoluta de todos y tercero, demuestre a todos que hemos justificado la labor de una institución tan prestigiosa como la de la Comisión Central de Control. En mi opinión, debemos rechazar de inmediato e irrevocablemente todas las cifras generales sobre el número de empleados de oficina. Debemos seleccionar a los empleados de la Inspección Obrera y Campesina con especial cuidado, y solo con base en los criterios más rigurosos. De hecho, ¿de qué sirve establecer un comisariado del pueblo que funciona de cualquier manera, que no goza de la más mínima confianza y cuyas palabras apenas tienen peso? Creo que nuestro principal objetivo al iniciar la obra de reconstrucción que ahora tenemos en mente es evitar todo esto. Los obreros que reclutamos como miembros de la Comisión Central de Control deben ser comunistas irreprochables, y creo que aún queda mucho por hacer para enseñarles los métodos y los objetivos de su trabajo. Además, debe haber un número definido de secretarios para asistir con esta labor, quienes deben someterse a una triple prueba antes de ser nombrados para sus puestos. Por último, los funcionarios que, en casos excepcionales, aceptemos directamente como empleados de la Inspección Obrera y Campesina, deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, deben ser recomendados por varios comunistas. En segundo lugar, deben pasar una prueba de conocimiento de nuestro aparato estatal. Tercero, deben pasar un examen sobre los fundamentos de la teoría de nuestro aparato estatal, sobre los fundamentos de la gestión, de la rutina de oficina, etc. En cuarto lugar, deben trabajar entre estrecha armonía con los miembros de la Comisión Central de Control y con su propia secretaría, que podamos garantizar el trabajo de todo el aparato. Sé que esos requisitos son extraordinariamente estrictos, y mucho me temo que la mayoría de los trabajadores prácticos, entre comillas, de la Inspección Obrera y Campesina dirán que son impracticables, o se burlarán de ellos. Pero pregunto a cualquiera de los actuales jefes de la Inspección Obrera y Campesina, o a cualquiera relacionado con este organismo, si pueden explicarme, honestamente, el propósito práctico de un comisariado del pueblo como la Inspección Obrera y Campesina. Creo que esa pregunta les ayudará a recuperar el sentido de la proporción. O bien, no vale la pena otra de las numerosas reorganizaciones que hemos tenido en este asunto desesperado. La Inspección Obrera y Campesina, o debemos ponernos manos a la obra,
con métodos lentos, difíciles e inusuales, y probándolos una y otra vez para crear algo realmente ejemplar, algo que se gane el respeto de todos sus méritos, y no solo por su rango y título. Si no nos armamos de paciencia, si no dedicamos varios años a esta tarea, mejor no la abordemos. En mi opinión, deberíamos seleccionar un número mínimo de institutos superiores de investigación laboral, etc., que hemos creado con tanta prisa, comprobar si están bien organizados y permitirles seguir funcionando, pero solo de una manera que se ajuste a los altos estándares de la ciencia moderna y nos brinde todos sus beneficios. Si lo hacemos, no será utópico esperar que dentro de unos años tengamos una institución capaz de desempeñar sus funciones, de trabajar sistemática y constantemente en la mejora de nuestro aparato estatal. Una institución respaldada por la confianza de la clase obrera, del Partido Comunista Ruso y de toda la población de nuestra república. El trabajo preliminar para esto podría comenzar de inmediato, si el Comisariado del Pueblo de la Inspección Obrera y Campesina aceptara el actual plan de reorganización. No podría tomar las medidas preparatorias y trabajar metódicamente hasta completar la tarea, sin prisas y sin dudar en modificar lo ya hecho. Cualquier solución a medias será extremadamente perjudicial en este asunto. Una medida para el tamaño de la plantilla de la Inspección Obrera y Campesina, basada en cualquier otra consideración, se basaría, de hecho, en las viejas consideraciones burocráticas, en viejos prejuicios, en lo que ya ha sido condenado, universalmente ridiculizado, etc. En esencia, la cuestión es la siguiente: o demostramos ahora que realmente hemos aprendido algo sobre la organización estatal, deberíamos haber aprendido algo en 5 años, o demostramos que no tenemos la madurez suficiente para ello. En este último caso, mejor no afrontemos la tarea. Creo que, con el capital humano disponible, no sería inmodesto asumir que hemos aprendido lo suficiente como para reconstruir sistemáticamente al menos una comisaría del pueblo. Es cierto que este comisariado del pueblo tendrá que ser el modelo para todo nuestro aparato estatal. Deberíamos anunciar de inmediato un concurso para la compilación de 2 o más libros de texto sobre la organización del trabajo en general y sobre la administración en particular. Podemos tomar como base el libro ya publicado por Yemansky, aunque cabe mencionar entre paréntesis que simpatiza claramente con el menchevismo y no es apto para compilar libros de texto para el sistema soviético. También podemos tomar como base el reciente libro de Kerchentsev, y algunos de los otros libros de texto parciales disponibles también pueden ser útiles. Deberíamos enviar a varias personas cualificadas y concienzudas a Alemania o al Reino Unido para recopilar información y estudiar esta cuestión. Menciono el Reino Unido por si resulta imposible enviar personal a Estados Unidos o a Canadá. Deberíamos nombrar una comisión encargada de elaborar el programa preliminar de exámenes para los futuros empleados de la Inspección Obrera y Campesina, y lo mismo para los candidatos a la Comisión Central de Control. Naturalmente, estas y otras medidas similares no causarán ninguna dificultad al comisario del pueblo, al Colegio de Inspección Obrera y Campesina, ni al Presidium de la Comisión Central de Control. Simultáneamente, se debe nombrar una comisión preparatoria para seleccionar candidatos a la Comisión Central de Control. Espero que ahora podamos encontrar suficientes candidatos para este puesto entre los trabajadores experimentados de todos los departamentos, así como entre los estudiantes de nuestras escuelas superiores soviéticas. No sería correcto excluir de antemano a una u otra categoría. Probablemente se deberá dar preferencia a una composición mixta para esta institución, que combine diversas cualidades y méritos disímiles. En consecuencia, la elaboración de la lista de candidatos supondrá una considerable cantidad de trabajo. Por ejemplo, sería menos deseable que el personal del nuevo comisario del pueblo estuviera compuesto por personas de un solo tipo, por ejemplo, solo funcionarios, o que excluyera personas del tipo propagandista, o personas cuya principal cualidad sea la sociabilidad o la capacidad de penetrar en círculos poco habituales para los funcionarios de este campo, etc. Creo que podré expresar mejor mi idea si comparo mi plan con el de las instituciones académicas. Bajo la guía de su presidium, los miembros de la Comisión Central de Control deberían examinar sistemáticamente todos los documentos del buró político. Además, deberían distribuir correctamente su tiempo entre diversas tareas para investigar la rutina de nuestras instituciones, desde las oficinas privadas más pequeñas hasta las más altas instituciones estatales. Y por último, sus funciones deberían incluir el estudio de la teoría, es decir, la teoría de la organización del trabajo al que se proponen dedicarse, y el trabajo práctico bajo la guía de otros camaradas o de profesores en los institutos superiores de organización del trabajo. Sin embargo, no creo que puedan limitarse a este tipo de trabajo académico. Además, tendrán que prepararse para un trabajo que yo no dudaría en llamar entrenamiento para atrapar, no diré pícaros,
sino algo similar, y elaborar estrategias especiales para ocultar sus movimientos, su aproximación, etc. Si tales propuestas se hicieran en las instituciones gubernamentales de Europa Occidental, despertarían un resentimiento terrible, un sentimiento de indignación moral, etc. Pero confío en que no nos hemos vuelto tan burocráticos como para ser capaces de eso. La NEP aún no ha logrado ganarse el respeto suficiente como para que a ninguno de nosotros nos escandalice la idea de que alguien pueda ser descubierto. Nuestra República Soviética es de construcción tan reciente y hay tantos montones de trastos viejos aún por ahí que a nadie se le ocurriría escandalizarse ante la idea de que los investigáramos mediante artimañas, mediante investigaciones a veces dirigidas a fuentes bastante remotas o de forma indirecta. E incluso si a alguien se le ocurriera escandalizarse, podemos estar seguros de que esa persona se convertiría en el hazmerreír. Esperamos que nuestra nueva inspección obrera y campesina abandone lo que los franceses llaman mojigatería, que nosotros podríamos llamar ridícula remilgo o ridícula ostentación, y que le hacen el juego a nuestra burocracia soviética y del partido. Cabe mencionar, entre paréntesis, que tenemos burócratas tanto en las oficinas del partido como en las del soviet. Cuando dije antes que debemos estudiar, y estudiar mucho, en institutos para la Organización Superior del Trabajo, etc., no me refería en absoluto a estudiar, entre comillas, como en las aulas, ni me limitaba a la idea de estudiar solo como en las aulas. Espero que ningún revolucionario genuino sospeche que me niego, en este caso, a entender que estudios incluye recurrir a algún truco semi-humorístico, artificio, truco o algo por el estilo. Sé que en los estados serios de Europa Occidental tal idea horrorizaría a la gente y que ningún funcionario decente la consideraría siquiera. Espero, sin embargo, que aún no nos hayamos vuelto tan burocráticos y que entre nosotros el debate sobre esta idea solo genere diversión. De hecho, ¿por qué no combinar el placer con la utilidad? ¿Por qué no recurrir a algún truco humorístico o semi-humorístico para poner algo ridículo, dañino, semi-ridículo, semi-perjudicial, etc.? Me parece que nuestra inspección obrera y campesina ganará mucho si se pone a examinar estas ideas, y que la lista de casos en que nuestra Comisión Central de Control y sus colegas de la Inspección Obrera y Campesina lograron algunas de sus más brillantes victorias se enriquecerá con no pocas hazañas de nuestros futuros miembros de la Inspección Obrera y Campesina y de la Comisión Central de Control en lugares que no son precisamente mencionables en los libros de texto formales y serios. ¿Cómo puede una institución del partido fusionarse con una institución soviética? ¿No hay algo inapropiado en esta sugerencia? No hago estas preguntas en mi propio nombre, sino en el de aquellos a quienes me referí más arriba cuando dije que tenemos burócratas tanto en las instituciones de nuestro partido como en las instituciones soviéticas. Pero, ¿por qué, en realidad, no deberíamos fusionar ambas si esto redunda en beneficio de nuestro trabajo? ¿Acaso no vemos todos que dicha fusión ha sido muy beneficiosa en el caso del Comisariado del Pueblo y de Asuntos Exteriores cuando se implementó desde el principio? ¿Acaso el buró político no debate, desde la perspectiva del partido, muchas cuestiones tanto menores como importantes sobre las medidas que debemos tomar en respuesta a las medidas de las potencias extranjeras para prevenir, digamos, su astucia, por no usar un término menos respetable? ¿No es esta flexible fusión de una institución soviética con una institución del partido una fuente de gran fortaleza en nuestra política? Creo que lo que ha demostrado su utilidad, lo que se ha adoptado definitivamente en nuestra política exterior y se ha devuelto tan habitual que ya no suscita ninguna duda en este campo, será, al menos igual de apropiado, de hecho, creo que será mucho más apropiado, para nuestro aparato estatal en su conjunto. Las funciones de la Inspección Obrera y Campesina abarcan nuestro apartado estatal en su conjunto, y su actividad debe afectar a todas y cada una de las instituciones estatales sin excepción, locales, centrales, comerciales, puramente administrativas, educativas, archivísticas, teatrales, etc. En una palabra, a todas sin excepción alguna. ¿Por qué entonces no se debería permitir a una institución cuyas actividades tienen un alcance tan amplio y que además requiere una flexibilidad de formas tan extraordinaria, adoptar esta peculiar fusión de una institución de control del partido con una institución de control soviética? No veo ningún obstáculo para ello. Es más, creo que tal fusión es la única garantía de éxito en nuestro trabajo. Creo que todas las dudas al respecto surgen en los rincones más polvorientos de nuestras oficinas gubernamentales y que merecen ser tratadas con ridículo. Otra duda. ¿Es conveniente combinar las actividades educativas con las oficiales? Creo que no solo es conveniente, sino necesario. En general, a pesar de nuestra actitud revolucionaria hacia la forma de Estado de Europa Occidental, nos hemos dejado contagiar de algunos de sus prejuicios más dañinos y ridículos. En cierta medida, nos lo han contagiado deliberadamente nuestros queridos burócratas, quienes contaban con poder pescar una y otra vez en las aguas turbias de sus prejuicios.
y pescaron en estas aguas turbias a tal grado de que solo los ciegos entre nosotros no se dieron cuenta de la extensión de esta pesca. En todas las esferas de las relaciones sociales, económicas y políticas, somos terriblemente revolucionarios. Pero en cuanto a la precedencia, la observancia de las formas y los ritos de la gestión de oficinas, nuestra revolucionariedad a menudo cede ante la más rancia rutina. En más de una ocasión, hemos presenciado el interesantísimo fenómeno de un gran avance en la vida social acompañado de una timidez asombrosa ante el más mínimo cambio. Eso es natural, pues los avances más audaces se dieron en un campo que durante mucho tiempo estuvo reservado al estudio teórico, promovido principalmente, e incluso casi exclusivamente, en teoría. El ruso, fuera del trabajo, encontraba consuelo de las sombrías realidades burocráticas en construcciones teóricas inusualmente audaces. Y es por eso que en nuestro país estas construcciones teóricas inusualmente audaces adquirieron un carácter inusualmente desequilibrado. La audacia teórica en las construcciones generales iba de la mano con una timidez asombrosa respecto a ciertas reformas muy menores en la rutina de oficina. Una gran revolución agraria universal se llevó a cabo con una audacia sin precedentes en ningún otro país, y al mismo tiempo falló la imaginación a la hora de elaborar una reforma de 10ª categoría en la rutina de oficina. Faltó la imaginación o la paciencia para aplicar esta reforma las proposiciones generales que produjeron resultados tan brillantes al aplicarse a problemas generales. Por eso, en nuestra vida actual, la audacia temeraria va de la mano, en un grado asombroso, con la timidez de pensamiento, incluso cuando se trata de cambios muy pequeños. Creo que esto ha sucedido en todas las grandes revoluciones, porque las grandes revoluciones surgen de las contradicciones entre lo viejo, entre lo que tiende a desarrollar lo viejo, y el esfuerzo muy abstracto por alcanzar lo nuevo, que debe ser tan nuevo que no contenga la más mínima partícula de lo viejo. Y cuanto más abrupta sea esta revolución, más durarán muchas de esas contradicciones. La característica general de nuestra vida actual es la siguiente. Hemos destruido la industria capitalista y nos hemos esforzado por arrasar con las instituciones medievales y la propiedad terrateniente, creando así un campesinado pequeño y muy pequeño que sigue en el ejemplo del proletariado porque cree en los resultados de su labor revolucionaria. Sin embargo, no nos resulta fácil seguir adelante hasta que la revolución socialista triunfe en los países más desarrollados, simplemente con la ayuda de esta confianza, ya que la necesidad económica, especialmente bajo la NEP, mantiene la productividad del trabajo de los campesinos pequeños y muy pequeños a un nivel extremadamente bajo. Además, la situación internacional también hizo retroceder a Rusia, y en general, redujo la productividad laboral del pueblo a un nivel considerablemente inferior al de la preguerra. Las potencias capitalistas de Europa Occidental, en parte deliberada y en parte inconscientemente, hicieron lo posible por hacernos retroceder, aprovechando los elementos de la guerra civil en Rusia para sembrar la ruina en el país al máximo. Era precisamente esta salida a la guerra imperialista la que parecía tener muchas ventajas. Argumentaron, en líneas generales, lo siguiente. Si no logramos derrocar el sistema revolucionario en Rusia, obstaculizaríamos, en cualquier caso, su progreso hacia el socialismo. Y desde su punto de vista, no podían argumentar de otra manera. Al final, su problema quedó a medio resuelto. No lograron derrocar el nuevo sistema creado por la revolución, pero sí impidieron que diera de inmediato el paso adelante que habría justificado las previsiones de los socialistas, que les habría permitido desarrollar las fuerzas productivas con enorme velocidad, desarrollar todas las potencialidades que, en conjunto, habrían dado lugar al socialismo. Los socialistas habrían demostrado así a todos que el socialismo encierra en sí mismo fuerzas gigantescas, y que la humanidad habría entrado en una nueva etapa del desarrollo con perspectivas extraordinariamente brillantes. El sistema de relaciones internacionales que se ha configurado actualmente es uno en el que un Estado europeo, Alemania, está esclavizado por los países vencedores. Además, gracias a su victoria, varios estados, los más antiguos de Occidente, están en condiciones de hacer concesiones insignificantes a sus clases oprimidas, concesiones que, por insignificantes que sean, sin embargo, han escuchado al movimiento revolucionario en esos países y han creado una especie de truga de clases. Al mismo tiempo, como resultado de la última guerra imperialista, varios países del este, como India, China, etc., se han visto completamente desestabilizados. Su desarrollo ha virado definitivamente hacia las líneas generales del capitalismo europeo. La agitación europea general ha comenzado a afectarlos, y ahora es evidente para todo el mundo que se han visto arrastrados a un proceso de desarrollo que sin duda conducirá a una crisis en todo el capitalismo mundial. Así pues, en la actualidad, nos enfrentamos a la pregunta: ¿seremos capaces de mantener nuestra pequeña y minúscula producción campesina y en nuestro actual estado de ruina hasta que los países capitalistas de Europa Occidental culminen su desarrollo hacia el socialismo? Pero no lo están logrando como esperábamos.
No lo están logrando mediante la maduración gradual del socialismo, sino mediante la explotación de unos países por otros, mediante la explotación del primero de los países vencidos en la guerra imperialista, combinada con la explotación de todo Oriente. Por otra parte, precisamente como resultado de la primera guerra imperialista, Oriente se ha visto definitivamente arrastrado al movimiento revolucionario, a la vorágine general del movimiento revolucionario mundial. ¿Qué tácticas impone esta situación a nuestro país? Obviamente la siguiente. Debemos ser extremadamente cautelosos para preservar nuestro gobierno obrero y retener a nuestro pequeño y minúsculo campesinado bajo su liderazgo y autoridad. Tenemos la ventaja de que el mundo entero se está uniendo a un movimiento que debe dar lugar a una revolución socialista mundial. Pero tenemos la desventaja de que los imperialistas han logrado dividir al mundo en dos bandos, y esta división se complica aún más por la extrema dificultad que tiene Alemania, que en realidad es un país de desarrollo capitalista avanzado y culto, para ponerse de pie. Todas las potencias capitalistas de lo que se llama Occidente le atacan e impiden su ascenso. Por otro lado, todo el este, con sus cientos de millones de trabajadores explotados, reducidos al máximo nivel de sufrimiento humano, se ha visto obligado a una posición en que su fuerza física y material no puede compararse con la fuerza física y material y militar de ninguno de los estados mucho más pequeños de Europa Occidental. ¿Podemos salvarnos del inminente conflicto con esos países imperialistas? ¿Podemos esperar que los antagonismos y conflictos internos entre los prósperos países imperialistas del este nos den un segundo respiro, como lo hicieron la primera vez, cuando la campaña de la contrarrevolución de Europa Occidental en apoyo a la contrarrevolución rusa fracasó debido a los antagonismos en el bando de los contrarrevolucionarios de Occidente y de Oriente, en el bando de los explotadores de Oriente y de Occidente, en el bando de Japón y Estados Unidos? Creo que la respuesta a esta pregunta debería ser que la cuestión depende de demasiados factores, y que el resultado de la lucha en su conjunto solo puede proveerse que, a largo plazo, el propio capitalismo está educando y entrenando a la gran mayoría de la población del planeta para la lucha. En última instancia, el resultado de la lucha estará determinado por el hecho de que Rusia, India, China, etc., representan la abrumadora mayoría de la población mundial. Y durante los últimos años, es esta mayoría la que se ha visto arrastrada a la lucha por la emancipación con extraordinaria rapidez, de modo que, en este sentido, no cabe la menor duda sobre cuál será el resultado final de la lucha mundial. En este sentido, la victoria completa del socialismo está plena y absolutamente asegurada. Pero lo que nos interesa no es la inevitabilidad de esta victoria completa del socialismo, sino las tácticas que nosotros, el Partido Comunista Ruso, el gobierno soviético ruso, debemos seguir para evitar que los estados contrarrevolucionarios de Europa Occidental nos aplasten. Para asegurar nuestra existencia hasta el próximo conflicto militar entre el Occidente imperialista contrarrevolucionario y el Oriente revolucionario y nacionalista, entre los países más civilizados del mundo y los países orientalmente atrasados que, sin embargo, constituyen la mayoría. Esta mayoría debe civilizarse. Nosotros también carecemos de la civilización suficiente para permitirnos pasar directamente al socialismo, aunque contamos con los requisitos políticos para ello. Debemos adoptar las siguientes tácticas o seguir la siguiente política para salvarnos. Debemos esforzarnos por construir un Estado en el que los obreros conserven la dirección de los campesinos, en el que conserven la confianza de los campesinos, y mediante el ejercicio del máximo ahorro, eliminar todo rastro de extravagancia de nuestras relaciones sociales. Debemos reducir nuestro aparato estatal al máximo grado de economía. Debemos desterrar de él todo tipo de extravagancia, que tanto ha quedado de la Rusia zarista, de su aparato estatal burocrático capitalista. ¿No será este un reino de limitaciones campesinas? No. Si logramos que la clase obrera conserve su liderazgo sobre el campesinado, podremos, mediante el mayor ahorro posible en la vida económica de nuestro Estado, utilizar todos nuestros ahorros para desarrollar nuestra industria de maquinaria a gran escala, para desarrollar la electrificación, la extracción hidráulica de turba, para completar el proyecto eléctrico de Volkhov, etc. Pie de nota, el proyecto hidroeléctrico de Volkhov fue la primera de las grandes centrales hidroeléctricas que la Unión Soviética construyó en el río Volkhov. Su construcción comenzó en 1918, pero avanzó poco hasta después del fin de la Guerra Civil de 1920. Se puso en funcionamiento en 1926. Así es como conecto mentalmente el plan general de nuestro trabajo, nuestra política, nuestra táctica y nuestra estrategia con las funciones de la inspección obrera y campesina reorganizada. Esto es lo que, en mi opinión, justifica el cuidado excepcional, la atención excepcional que debemos dedicar a la inspección obrera y campesina, elevándola a un nivel excepcionalmente alto, dotándola de una dirección con derechos del Comité Central, etc. Y esta justificación es que solo depurando a fondo nuestra maquinaria gubernamental, reduciéndola al máximo del todo lo que no sea absolutamente esencial, podremos asegurar nuestra supervivencia. Además, no podremos sobrevivir al nivel de un país de pequeños campesinos, ni al nivel de la limitación universal,
sino a un nivel que avance constantemente hacia la industria maquinizada a gran escala. Estas son las nobles tareas que sueño para nuestra inspección obrera y campesina. Por eso planeo la fusión del órgano más prestigioso del partido con un comisariado del pueblo ordinario.